Tambores de guerra en Latinoamérica y el Caribe es lo que menos quisiéramos saber, pero tristemente los intereses de una petrolera están provocando que eso pueda pasar. Nuestros ojos tienen que dirigirse al Esequibo, un territorio en disputa entre la Guyana y Venezuela. Un territorio en el que no solo hay oro, inmensas riquezas, pero sobre todo hay petróleo. El petróleo que mueve la economía, pero también mueve la codicia de muchos y también los malos pasos de otros. Pero es importante que entendamos la historia del Esequibo y cómo es que resulta ahora complicada y resulta siendo una fisura por la que el señor gringo piensa meter sus garras con la finalidad de quebrar lo que hasta ahora hemos conocido en Latinoamérica y el Caribe como un continente de paz. A ver, la historia de la Guyana tiene que ver con que alguna vez estos territorios fueron, como todo, parte de la América colonizada por España, pero también hubieron partes que fueron colonizadas por el Imperio Británico, ¿sí? Y un papelito firmado por un explorador inglés que alguna vez dijo que esos podían ser territorios de una parte, y un papel, o sea, imagínense, la historia se constituye por un tipo, salió, firmó un papel y dijo, no, esto no es de allá, sino es de acá. ¿Ya? Lo que es bastante inconsistente en realidad. Sin embargo, el primer documento de la época moderna, de la era moderna, podríamos decir, tiene que ver con lo que fue un laudo arbitral que se firmó en París, lo que se conoce el famoso laudo arbitral de París. Esta tiene un origen o tiene un problema, es que luego se demostró, como muchas cosas que se hacen bajo el auspicio de las democracias de Occidente o el jardín, ¿no?, de Europa occidental, bueno, resulta que luego se demostró que el laudo arbitral de París fue corrupto en todos sus extremos. Fue diseñado por el Reino Unido y por los intereses estadounidenses para afectar los intereses de Venezuela. Y no es que lo diga yo, son hechos históricos demostrados. De hecho, un hecho real y concreto que puede ser señalado es que en el momento del laudo arbitral, Venezuela transcurría por un momento difícil, una crisis, había un vacío de poder. Entonces, el laudo arbitral se llevó a cabo entre su contraparte guyanés y un inexistente Estado venezolano que no tenía ni abogados ni ninguna manera para defenderse. ¿Ya? O sea, buscaron el momento débil para llevar a cabo un proceso y decir, ya tengo un papelito, ya tengo un papelito. Sin embargo, a todas luces, el laudo arbitral de París quedó demostrado como un fraude, como un hecho corrupto que no debería determinar a quién le pertenecía este territorio del Esequibo. Posteriormente, ambas partes, guyanés y venezolano, dijeron, bueno, muchachos, vamos a resolver esto, y las condiciones fueron estas. Tú, Guyana, tú, Venezuela, aceptan, o ambas partes dijeron, aceptamos que este asunto lo vamos a resolver a través de buenos oficiantes de ambas partes, ¿ya? Y lo firman y acuerdan esto en Ginebra. Se reúnen en Ginebra y dicen, lo de París no es funcional, lo de París no se reconoce porque fue corrupto, porque se llevó a cabo en el momento en el que Venezuela no tenía un poder constituido para representar sus intereses. Vamos a resolver esto en amistad, en buena voluntad, sí, entre ambas partes. No vamos, y ojo, acá es importante, entre ambas partes, y lo que acuerdan es lo siguiente, no vamos a permitir la intervención de ningún organismo internacional, ¿no? Me refiero, por ejemplo, Naciones Unidas, la OEA, el Vaticano, o sea, por mencionar algunas, ¿no? La Unión Europea. No. Lo vamos a resolver entre tú y yo, entre Guyana y Venezuela. Ese fue el acuerdo. De buena voluntad y a través de lo que se conoció como los buenos oficiantes. Buen oficiante era un representante, un personero de cada una, un agente de Estado de cada una de las partes que iba a ejercer de buen oficiante, o sea, en buen oficio, y que se iba
al compás de los buenos oficios de estas partes, iban a resolver el asunto. ¿Sí? Bueno, el tema es que los buenos oficiantes nunca aterrizaron, nunca consolidaron su trabajo y no se llegó a determinar a quién pertenecía el Esequibo. Pero, dato importante, en ese momento en Ginebra dijeron, las cosas las resolvemos entre tú y yo, entre Venezuela y Guyana. Aquí no se mete nadie. Bueno, pero llegó el día, porque en estas historias siempre llega el día. Siempre llega el día. Resulta que la ExxonMobil, desesperada porque ya no tenía petróleo para sacar de Venezuela por las políticas implementadas por el presidente Chávez, resulta que se puso a explorar en la Guyana y encontró inmensas reservas de petróleo. Y por supuesto se frotó las manos y comenzó a decirle al gobierno guyanés, mira, tú necesitas un papelito, algo que te reconozca, pues que diga que tú, pero lo de París no sirve y lo de Bruselas, y lo de Ginebra, perdón, no ha aterrizado, no hemos llegado a un acuerdo entre los buenos oficiantes. Bueno, entonces lo que tú tienes que hacer es irte a la Corte Internacional de Justicia y conseguir una resolución, pues que diga que tú eres el dueño de esto y que lo de París sí era válido o demás, ¿sí? Y el gobierno de Guyana, acompañado solidariamente por funcionarios, ¿no?, bajo el cobijo de directores poderosísimos de petroleras, con el soporte diplomático de potencia del norte, acude a la Corte Internacional de Justicia en la búsqueda de una resolución que diga que ese territorio del Esequibo pertenece a la Guyana, ¿sí? Entonces Venezuela, con justo derecho, dice, oye, un momentito, yo jamás en mi vida he firmado ningún documento, ninguna convención ni nada que haga que el Estado de Venezuela reconozca la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? O sea, un momentito, ¿dónde me sales tú con que...? Pero claro, estos están acostumbrados, pues, ¿no? O sea, cuando quieren sacan los instrumentos de la justicia internacional y cuando quieren los ocultan, ¿no? Cuando quieren sacan un fiscalete de esos sinvergüenzas y lo mandan a perseguir, no sé, pues a Putin. ¿Por qué? Porque están en guerra, ¿no? Y cuando pasa lo de Gaza, el fiscal se esconde debajo de las piedras y no dice nada frente a la barbarie que se está cometiendo con los niños en Gaza. Esto como un paréntesis, ¿no? Entonces se consiguieron un fiscalito y alguien... Y la resolución de la Corte Internacional de Justicia Internacional de Justicia, todo indica, se va a emitir el 1 de diciembre, o sea, en próximos días. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno constitucional de Caracas, sí, de Venezuela? Bueno, ha dicho, vamos a convocar a un plebiscito para determinar dos cosas. Primero, es determinar si es que nosotros estamos de acuerdo o no con que el asunto del Esequibo se resuelva en ambas partes sin la intervención de nadie. ¿Ya? Que parece obvia la respuesta. O sea, ¿quién podría? Hasta Corina Chávez tendría que... Perdón, es Corina Chávez, ¿no? Hasta la señora, hasta Guaidó tendría que estar de acuerdo con eso, ¿no? Por mencionar algunos, ¿sí? Y la otra es votar por si es que debe crearse el Estado del Esequibo en Venezuela. ¿Ya? Lo que implica ya dar un paso hacia adelante. ¿Ya? Si es que se crea el Estado del Esequibo a través de un referéndum, pues el Estado de Venezuela ya tiene un papelito donde dice, oye, mi gente dice que esta parte nos pertenece. Pero por supuesto es un paso más adelante en la agudización de esta crisis, ¿no? Ahora, información confidencial que ha estado circulando en ciertos sectores dice lo siguiente, que el gobierno de Venezuela ha decidido además crear el Estado del Esequibo, que tendría que incorporarse a Venezuela, y además definir como una parte del Estado de Bolívar
como la capital del estado de Esequibo. O sea, está Bolívar acá, el estado de Bolívar, entonces una partecita la sacan y dice, ahora esta parte pertenece al Esequibo y desde aquí va a ejercerse la influencia política de Estado para el nuevo formado Estado del Esequibo. De lo que sabemos, y está generándose tremenda preocupación, es que imágenes satelitales han demostrado que hay movimiento de tropas de alta intensidad alrededor del Esequibo, lo que podría implicar que las Fuerzas Armadas de Venezuela ingresen a este territorio, ¿no? Entonces algunos dicen, no, ¿cómo es posible que Venezuela tome el control de un territorio que... El tema es que la preocupación viene de antes. ¿Quién está arañando, quién le está jalando la cola al diablo para generar estas desintonías? Las petroleras que quieren el petróleo que está en el Esequibo, porque esto sí se pudo resolver y se puede resolver en buenos términos. Pero claro, cuando tienes un complejo industrial militar aupado por un sistema diplomático de la barbarie, del chantaje y de la trampa, entonces busca un juececillo, porque son esos, son juececillos, títeres. O sea, a ver, hay que acordarnos del desempeño de la Corte Internacional de Justicia. Y acá tengo algún dato, cuando tuvo que ver su relación, por ejemplo, con Nicaragua y los Estados Unidos. Y acá tengo el dato porque estuve haciendo la tarea y yo hice las investigaciones del caso. ¿Sí? A ver, miren. A ver. Miren esto acá. Caso de actividades militares y paramilitares en Nicaragua, contra Nicaragua. En este caso, Nicaragua demandó a los Estados Unidos por actividades militares de apoyo a los contra. Estados Unidos cuestionó la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, retirándose eventualmente el caso y desconociendo el fallo. Entonces, amigo gringo, reconoce cuando le conviene, pero cuando no le conviene le dice a los gobernantes o a quienes están gobernando la Guyana, oye, anda a la Corte Internacional de Justicia. Pero lo terrible de todo esto es que están buscando una fisura para enfrentar hermano contra hermano. Lo hemos visto en Ucrania. Lo hemos visto en los pueblos del Donbass y el Donetsk, donde hermano contra hermano, de manera cainita, se han enfrentado, abriendo una herida que no se va a sanar, de la noche a la mañana. Pero por supuesto, a la señora Nuland, a Blinken y a todos estos que están vinculados con los poderes corporativos que se frotan las manos cuando hay dinero de por medio, no les interesa. A quienes les tiene que interesar somos a nosotros, los que vamos a vivir en esta parte del planeta, nosotros y nuestros descendientes. Ojo, aquí hay intereses muy grandes buscando de que este conflicto se abra, que se abra la fisura mucho más. Y por supuesto ellos van a vender armas, nosotros pondremos los muertos, ellos se llevarán nuestras riquezas. Así que en este punto de la historia, la responsabilidad de los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y de todos los gobernantes. Y la consigna tiene que ser una sola. Go home, Mr. Gringo, please. Go home, Mr. Gringo, please. No more. Hace unas horas atrás, en el Senado estadounidense, se llevaron a cabo los actos celebratorios, miren ustedes, los actos celebratorios de cumplirse los 200 años de la doctrina Monroe, que ya sabemos, dice América para los estadounidenses. 200 años. Y
Han llevado actos celebratorios diciendo que este es un instrumento cada vez más vigente y precisamente en tiempos como los de ahora deberían llevarse a la práctica de manera concreta y extender su poder por todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. No lo estoy inventando. Y tiene que ver con lo que está pasando en el Esequibo. Tus hijos, los míos, probablemente heredarán un conflicto. Y digo los míos porque todos somos ciudadanos de la patria grande, nos va a afectar. A todos nos va a afectar. Tenemos que ponerle una línea roja y decirle, Mr. Gringo, tú no pasar de esta línea roja. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por acompañarnos y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.